Hola a todos, mi nombre es María González, soy una de las logopedas del Hospital Reina Sofía. Junto con mi compañera Mónica Posadas hacemos escuelas de voz. Intentamos dar una serie de pautas de higiene vocal para ayudar a las personas que tienen alguna patología de este tipo a superarla, a afrontarla y a tener estrategias para mejorar. La mayoría de las personas piensan que un logopeda simplemente trabaja la R o que somos podólogos o bueno, alguna cosa más que hemos oído por ahí, pero nada más lejos de la realidad. Nosotros somos profesionales de la salud, nosotros trabajamos voz, audición, lectoescritura, respiración, alimentación, deglución, hacemos investigación, hacemos asesoramiento, hacemos evaluación, diagnóstico, pero como he dicho antes, no somos podólogos, no somos los que enseñamos la R, que también, pero no únicamente esa es nuestra labor, no somos maestros, no damos clases, no somos solo los profesionales que trabajamos con niños. ¿Por qué? Pues porque nuestro ámbito de intervención es muy amplio, va desde el recién nacido hasta las últimas etapas de la vida de la persona. Y como podéis observar aquí en esta diapositiva, fijaros cuántas patologías podemos trabajar. ¿Cuál es el objetivo de esta escuela de voz? Pues apoyar a todas las personas que han percibido un cambio en su voz y que todo esto le está conllevando un problema. Queremos ofrecer estrategias de higiene y de uso vocal para mejorar y para sentirnos más cómodos y a gusto con nuestra voz. ¿Y qué es la voz? Pues es el sonido de aire que sale expelido por los pulmones. O sea, que a la vez que nosotros exhalamos el aire, provocamos una vibración que produce un sonido. Tenemos una serie de parámetros de referencia, que son la intensidad, el tono y el timbre. La intensidad es el volumen que nosotros podemos poner al hablar, ¿vale? El tono es lo que nos dicen, tiene una voz chillona o una voz grave, ¿vale? Lo que nos distingue graves o agudos. Y el timbre es lo que nos da ese color, esa belleza de la voz y particularidad de la voz de cada uno de nosotros. ¿Cómo se produce esta voz? Pues con una serie de elementos, no se produce por sí sola, no se produce cuando dice la gente, es que yo hablo con la garganta. Claro, no podemos hablar con otra cosa, pero sí que participan otra serie de estructuras para que todo esto sea posible, sea viable y salga bien. Por tanto, necesitamos de la laringe, imprescindible, de todos los músculos que están alrededor, de una serie de cartílagos, como es el tiroides, un huesecillo, que es ilioides, de la cavidad oral y de los sistemas funcionales, como es el sistema respiratorio. Todo el cuerpo influye en la emisión de voz. Tenemos que combinarlo todo para que salga perfectamente. Esta frase a mí me gusta mucho y dice que los ojos son el espejo del alma y la voz es el espejo del ánimo. Así que nuestra voz dice de nosotros muchísimo más de lo que nos pensamos. Para que se produzca voz, ¿qué necesitamos? Pues pulmones y diafragma. El pulmón, ¿qué es lo que determina? La intensidad. Y el diafragma es el músculo respiratorio por excelencia. Tiene que funcionar en ese sentido. Tal y cual lo veis ahí. Esa línea verde es el músculo diafragmático. Esta es nuestra laringe. Tenemos una vista frontal y una vista lateral de la misma. ¿Vale? Os voy a explicar qué es eso rosa que se ve. Parece una lengüeta, eso es la epiglotis. Cuando nos atragantamos y decimos se nos ha ido por el otro lado, ciertamente se ha ido por el otro lado, porque esa lengüeta, ¿vale? Esa especie de tapadera no ha hecho su función correctamente. Entonces sí que se va por el otro lado porque pasa líquido, pasa comida a la vía aérea. Cuerdas vocales, pues son súper pequeñitas y hacen una función tan grande como la voz. Tienen forma de V y están colocadas en esta posición, en nuestra laringe. ¿Vale? Ahí tenéis arriba, a la izquierda, son las cuerdas vocales abiertas, que es como las tenemos en respiración, y cerradas es como están en fonación, cuando hablamos. Ese movimiento que estáis viendo abajo son el filito de las cuerdas vocales. Esto de aquí, ¿vale? Es una vista cortada para que veáis el movimiento de ondulación que hacen al hablar. Esto, por supuesto, no lo percibe el ojo humano. ¿El tamaño de las cuerdas? Pues súper pequeñito. En un hombre grandote pueden llegar a medir hasta 25 milímetros, que son 2,5 centímetros.
apenas esto. Y en una mujer va desde 12 milímetros, o sea, 1 centímetro, lo que es prácticamente el grosor de un dedo, a 17 milímetros y medio. ¿Qué ayuda la longitud de la cuerda a la gravedad o la voz de pito? Cuando las cuerdas son más largas, vamos a decirlo así, la voz es bastante más grave, y a medida que son más cortas, la voz es más fina. También necesitamos de resonadores. ¿Qué son los resonadores? Todo lo que tenemos en la máscara facial, ¿vale? Tenemos el resonador nasal, el bucal y el faríngeo, ¿vale? Y esto es lo que determina el timbre, la sonoridad que os he explicado antes de nuestra voz. Por tanto, el sonido enriquece cuando resuena en boca, nariz, pecho y cabeza. En toda la máscara facial tiene que sonar el sonido como si saliese hacia arriba. Y todo esto son los resonadores. ¿Qué es imprescindible para que estos resonadores resuenen? La nariz siempre limpia. No podemos tener la nariz tapada. ¿Cómo suena una voz con nariz tapada? Pues es muy importante. ¿Y qué otros elementos hay importantes? Pues por ejemplo, la apertura de la boca. Muchas personas prácticamente no articulan al hablar y su voz parece como que está ahogada. ¿Dónde hacen mucho más trabajo? Laringio. ¿Por qué? Porque apenas mueven los labios para hablar. Entonces su voz no llega lo suficientemente lejos y proyectan la fuerza en otro sitio. La laringe tiene una serie de funciones, que no es solamente la de hablar. Una de ellas es la respiratoria, obviamente, es por donde pasa el aire a través de la nariz o de la boca, pasa a nuestros pulmones, ¿vale? Hace ese circuito que estáis viendo ahí. Tiene otra función. ¿Os acordáis de la lengüeta que os he explicado que es la epiglotis? Esa lengüeta rosa. Vale, pues cuando esa lengüeta tapa, la comida resbala y pasa al tubo digestivo. Así que ya llevamos dos funciones de la laringe. Esfinteriana. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo funciona por esfínteres. Vamos a decir, por puertas que se sellan y puertas que se abren. Entonces, si yo sello arriba, puedo abrir el esfínter de abajo. ¿De acuerdo? Podéis pensar en eso. ¿Qué presiones se hacen? Y también sirven para hacer fuerza. Nosotros, si vamos a coger un peso, el esfuerzo se hace ahí. Y por supuesto la función fonatoria, que es la que nos está atañendo en este vídeo. Nosotros vamos a hacer una distinción porque muchas personas dicen que están disfónicas. No, perdón, me confundo. Muchas personas dicen que están afónicas, pero no están afónicas. Una afonía es una pérdida completa y absoluta de la voz, pero la disfonía es la patología de la voz, ¿vale? Es cuando hay una alteración. ¿Qué clínica da esa alteración? Pues un esfuerzo cuando se emite un sonido, una dificultad para mantener un tono homogéneo de voz, cansancio. Hablar es un placer y si yo estoy cansada de hablar, eso ya no me está generando ningún placer, es un trabajo. Y cuando hay un trabajo a la hora de hablar, está ocurriendo algo. Hay variaciones también en la frecuencia habitual, o sea, subidas y bajadas en esa voz. Un carraspeo constante, ¿vale? Es una molestia, puede ser ya un tic, porque nos lo quedamos ahí agregado, pero también puede ser porque tenemos un moco, una sensación de cuerpo extraño, hay algo que molesta en nuestra garganta y estamos carraspeando todo el día. No nos beneficia en nada. Y tener poco volumen. Tenemos poco volumen, ¿os acordáis del trabajo que hace el diafragma? Pues esa buena función diafragmática, ese buen movimiento es el que hace que tengamos un volumen más aceptable y mucho más cómodo. Hay una serie de disfonías, como son las orgánicas, que son las producidas, la que se produce en los órganos de la fonación, por cualquier molestia laringia porque hay algún elemento que está haciendo que esa disfonía ocurra. Pero las que nosotros estamos ahora mismo tratando son las funcionales, las que se producen a través de una mala función, no las que se producen por una lesión en el órgano de la fonación. Estas disfonías funcionales se producen precisamente por eso, por un mal uso de la voz, por un mal posicionamiento en las fuerzas de emisión de esa voz, por una acentuación progresiva siempre en el mismo sitio,
¿vale? Por una constricción, por un esfuerzo y un apretar de la musculatura, vamos a decirlo así. Esas serían unas disfonías funcionales hipercinéticas, que es por la hiperfunción que hay en las cuerdas en fonación. Pero también tenemos las hipocinéticas. ¿Qué ocurre en las hipocinéticas? Que no tenemos un buen fuelle de aire, que no tenemos una buena movilidad laringea y ese movimiento de ondulación que hacen las cuerdas no termina de hacerse. Por tanto, si este movimiento no se produce correctamente y esa unión de cuerdas o esa onda de cuerdas no se produce y queda falta de sello, se produce esa voz como soplada, ¿de acuerdo? Me encanta pedir que se dibuje la voz. ¿Por qué? Pues porque hay personas que dicen, noto una mano que me ahoga en la garganta, esto es un lastre, mi voz pesa, sube y baja, hacen estados de gráfica. Ahora mismo no puedo ver los dibujos que hacéis, pero bueno, voy a poner unos ejemplos. Esa sensación de me está agarrando el cuello, tengo un nudo en la garganta, me pincha. Y este dibujo que hay aquí abajo a la derecha es de un paciente que lo dibujó, me gustó muchísimo y me dijo que era como arrastrar una piedra el tener que emitir voz. Tenemos una serie de patologías que son las más comunes, son la corditis, inflamación de las cuerdas, el edema de Reinke, que luego vamos a ver cómo es, hemorragias submucosas, úlceras de contacto, granulomas, nódulos y pólipos, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre los nódulos, que solemos decir tengo un callo, o unos pólipos? Pues el nódulo es el resultado del abuso vocal y de factores psicológicos. También se producen por alergia, por reflujo, por una serie de infecciones, muchas laringitis, ¿vale? Y muchas faringitis. Tendremos los pólipos, que son la irritación crónica de las cuerdas vocales. Se produce principalmente por tabaco, pero no expresamente relacionado. Puede tener también otros motivos. El abuso de la voz también puede provocarlo. Estas patologías son benignas y no suelen malignificar. Aquí tenemos unas cuerdas vocales sanas. ¿Veis? Son esas dos bandas blancas y así suena una voz sana. Bien, habéis visto, son unas cuerdas súper bonitas, tan limpias, blanquecinas, brillantes, preciosas, ¿vale? Son cuerdas vocales sanas. Ahora aquí tenemos unos nódulos, ¿podéis verlos aquí? Son estos pequeñitos y blanquecinos. Y ahora vamos a ver cómo suena una voz con nódulos. Diferencia. Es notable la diferencia, ¿verdad? Una voz cansada, no hay agudos. Aquí tenemos unos pólipos. Mirad, este es el pólipo.
¿Veis? La mucosa es distinta que en el primer vídeo, ¿verdad? Así suena una voz de pólipos. Se oye tan bajito que no se percibe. Ahora tenemos un edema de Reinke, que son como unas bolsitas que salen en el borde libre de la cuerda. ¿Veis? Están aquí. Vamos a ver cómo suena, si se escucha, una voz con edema de Reinke. Perdón. ¿Veis la diferencia? Bueno, pues tenemos que cuidar mucho nuestras cuerdas. Hay una serie de riesgos para la voz, que pueden ser riesgos físicos, que es el ruido, porque nosotros solemos hablar por encima del ruido, para que se nos escuche. La acústica del entorno, la temperatura, cuando sufrimos cambios muy bruscos de temperatura, si trabajamos en un supermercado y tendremos que entrar a la cámara de frío y estar saliendo, esos cambios de temperatura no nos vienen nada bien. Humedad excesiva, corrientes de aire, todo esto aumenta la patología para la voz. Los sobreesfuerzos sobre todo. Factores químicos, productos muy fuertes, cuando se mezclan productos de limpieza, desinfección, productos para fumigar en el campo, etcétera. Eso puede provocar carraspeo, irritación, edemas laringios, sequedad, alergias y factores ergonómicos. Una mala postura es muy lesiva para la voz porque no mantenemos un buen eje de proyección de salida vocal. Otros factores que no son menos importantes son los psicosociales. El estrés produce patología vocal porque tenemos muchísima tensión en todo lo que se llama pintura escapular. Y los personales, como son los neurológicos, hormonales, en periodo de regla, de menopausia, se afecta la voz, en periodo de cambio de voz para los niños, factores oncológicos, factores auditivos que provocan que hablemos muchísimo más alto porque no nos escuchamos a nosotros mismos, factores musculoesqueléticos, malas posiciones por algunas patologías provocan esas lesiones de voz y malos hábitos alimentarios. ¿Qué pensáis que puede afectar a nivel alimenticio en la voz? Pues aquí tenemos un montón de cosas, que son todas malas, no, ni todas buenas, ¿vale? Tenemos frutos secos, son buenos, son buenísimos, pero en exceso producen moco, al igual que la leche. Bebidas con gas, que producen reflujo. Tenemos caramelos, ¿vienen bien para suavizar la garganta? Sí, claro que sí, pero en exceso hace que la saliva esté mucho más espesa. Si tenemos la saliva espesa, ¿qué hacemos? Carraspeamos. ¿Nos viene bien la miel? De maravilla. ¿Nos vienen bien las infusiones de manzanilla, que desinflama y es muy buena? De erísimo, de orégano, de tomillo, vienen maravillosamente bien. Y con miel, mejor, si se puede tomar. Café o bebidas excitantes que producen sequedad en la boca. Aquí he puesto un magnífico plato de callos y una guindilla que produce el picante, produce irritación en todo el tracto digestivo, desde que entra hasta que sale. Tenemos unos chicles de menta, pueden ser chicles, pueden ser caramelos. ¿Qué produce la menta? Nos produce un efecto contrario, un efecto de rebote, vamos a decirlo así. Si comes el chicle, al principio tú tienes una sensación de bienestar, pero cuando pasa esa sensación de bienestar, ya te has comido el chicle, ha pasado, la menta produce un efecto inflamatorio. Entonces no es bueno tomar mucha menta. ¿Qué es imprescindible para nuestra salud vocal? Es una dieta sana,
restringir el azúcar, moderar la ingesta de bebidas excitantes, no abusar de la menta, no tomar las bebidas ni las comidas ni muy frías ni muy calientes, mantener una buena hidratación. El agua es imprescindible para todos, pero sobre todo cuando hay patología vocal es mucho más importante. Controlar el uso de picantes en las comidas, utilizar miel, própolis, infusiones de orégano, de tomillo, de erísimo, ¿vale? En el tratamiento de la disfonía es necesario preparar al paciente, porque lo difícil es integrar todo lo que yo estoy explicando. Un tratamiento de voz, explicarlo es fácil, integrarlo es bastante complicado. No tenemos varita mágica. Ojalá los logopedas tuviésemos varita mágica, pero no existe. Esto se consigue a través de muchísimo esfuerzo, de mucha constancia y de ser muy consciente de qué se está haciendo en cada momento hasta que esas pautas se integren a la vida cotidiana como cualquier otro hábito. Para hacer una reeducación vocal, la relajación es una parte primordial. Esto se consigue con la respiración diafragmática. Recordad el diafragma del principio, esa franja verde que se movía hacia arriba y hacia abajo. Una buena articulación para colocar la voz, los resonadores que estén preparados y que esa voz llegue mucho más lejos. Tenemos una serie de premisas. No tirar de cuerdas vocales. Cuando a veces nos enfadamos o tenemos mucho temperamento, se adelanta el cuello, ¿vale? Estamos perdiendo el eje y la buena salida de voz. Eso es una premisa y es muy importante. ¿Veis aquí esta colocación? Postura que fuerza la voz cuando tenemos esta posición de espalda y esa anteriorización del cuello. Está modificando toda nuestra estructura. El huesecillo ioides que tenemos aquí no está bien colocado, por tanto se forma de manera distinta. Estoy haciendo el ejemplo y mi voz varía. ¿Os dais cuenta? ¿Vale? Podemos mantener esta mala postura de pie y la mantenemos sentado. O sea, una postura de colocación del cuerpo en el espacio. Una postura sana o adecuada es en la cual solo se aplica la tensión necesaria, en la que estamos cómodos. Respirar bien es lo más difícil que existe. ¿Por qué? Pues porque nuestra vida diaria nos lleva a hacer respiraciones superiores. Llevamos todo el aire arriba. ¿Por qué? Pues por el estrés, porque vamos corriendo y porque ya nos habituamos a respirar así y es lo que mantenemos siempre. Tenemos que hacer un patrón y un cambio de respiración. No se puede respirar arriba, hay que respirar abajo, ¿vale? Tenemos que llevar el aire a la parte diafragmática, costal diafragmática. Una manera de favorecer esta respiración es tocar la barriga tal cual veis ahí en esa imagen y apretar levemente el diafragma a la vez que se está hablando o se está soplando y vas a notar una leve tensión. Esa es la respiración que tendríamos que tener, esa es la fuerza que tendríamos que emitir cuando se está hablando y no ese aire que se coge superior y que nos está haciendo daño. ¿Cómo se comenzaría? Se comenzaría tumbado. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos tumbados hacemos esa respiración de modo natural. Puede que no el primer minuto ni los 2 primeros minutos, porque estamos pendientes de que tenemos que hacer esto. Pero cuando ese tiempo ha pasado y nos despistamos, esa respiración sale automáticamente. Después, cuando seamos conscientes de cómo es esa respiración tumbado, pasaremos a hacerla sentados y después lo integraremos o lo intentaremos hacer de pie. Como he dicho antes, mientras más tires del cuello, o sea, mientras menos tires del cuello, menos tiras de la fuerza que estás haciendo en la voz. O sea, mirad qué postura tiene aquí este señor y qué sobreesfuerzo está haciendo. Mirad qué posición tiene su laringe. Vamos a hacer ahora una serie de ejercicios de relajación y de estiramiento. Los estiramientos de hombro y cuello son muy buenos porque solemos tener muchísima tensión. ¿Afecta a la voz? Claro que afecta a la voz. Entonces, estos son unos estiramientos muy fáciles que podéis hacer de aquí los que más os gusten. Aquí pongo que mejor en pelota. Tener una pelota de pilates es un engorro porque en casa ocupa mucho sitio, pero ¿qué es lo que hace trabajar esos ejercicios que hemos visto en la diapositiva anterior en la pelota? Pues hace esto. Corrige la posición de la columna automáticamente.
¿Vale? Vamos a hacer un ejercicio muy fácil. En la primera imagen tenemos aquí a Manolia, una compañera. Ha cogido un poquito de peso, apenas una pesa de 1 kilo cada una. Ha hecho una elevación de hombros, llevándolo a las orejas lo máximo posible. Aguanta ahí el aire, ¿vale? Cuenta mentalmente 1, 2, 3 y deja caer los hombros. Produce muchísimo relax. Y este es el mismo ejercicio. Ha hecho esa elevación y ha soltado, lo ha hecho esta vez sin peso y lo ha hecho sentado. Se puede hacer de las dos formas, la que a la persona le resulte más cómoda y más beneficiosa. No todos los cuerpos son iguales. Relajar lengua y ATM. ¿Qué es la ATM? Es esta articulación que tenemos aquí. ¿Vale? Podríamos hacerlo ¿cómo? Pues provocando una sonrisa lo más forzada posible. Extender al máximo los labios. Parecer que tus labios quieren chocar con las mejillas. Relajar lentamente la cara. Sacar la lengua y mantenerla dentro de la boca. Ahora vamos a ver aquí unas imágenes donde explica esos ejercicios perfectamente. Esta es la articulación. Quería que vieseis dónde estaba, aunque yo me la señale, pero aquí se ve perfectamente. Esta es la articulación temporo, está aquí el temporal, mandibular. Esta es nuestra mandíbula. Vale. Aquí tenemos los dos, uno de los ejercicios. Sacamos la lengua y relajamos. ¿Vale? Vais a ver que se produce un relax cuando esto se repite varias veces, 5 o 10 veces lo podemos hacer. Relajación de la cara y ATM. Os he querido enseñar dónde estaba. Si ponemos la mano a lo largo de la cara, hacemos una leve presión y sin soltarla, tiramos un poquito hacia abajo. Mantenemos unos segundos. Soltamos y vais a ver el relax que se produce en toda la máscara facial. ¿Vale? Poner boca en A, O, I, E, U. ¿Tenemos que decir las vocales? No, tendrían que ser áfonas. ¿Qué quiere decir áfona? Que no suena. ¿Ponemos una boca de A? No. Esto es una boca de A. O, U, I, E. ¿Vale? Esto es un ejercicio en el que la persona puede contar, puede decir el abecedario, los meses del año, lo que quiera. Puede contar del 1 al 30. Sería muy importante grabarse para poder ver la diferencia, el cambio de voz y poner unas gotas en la palma de la mano, inclinar la cabeza y respirar esas gotas de agua. ¿Qué puede ocurrir? Que calculemos mal la cantidad de gotas de agua que hemos puesto en la mano y las respiremos a pulmón. ¿Qué recomiendo? Hacerlo en la ducha. ¿Vale? Con el mismo vaho, el mismo vapor, las gotas que nos quedan en la cara, se puede hacer esa inspiración e hidratar toda la mucosa nasal. La hidratación hace un cambio en la voz espectacular y además muy notable. ¿Cómo se puede hacer también? Pues mojando una gasa y poniéndola alrededor de la nariz. Esto lo tendríamos que hacer 2 veces al día, por la mañana y por la noche, 10 minutos, pueden ser más. Aquí sí que se nota una hidratación muy profunda, una mejora de la mucosa, una sensación de alivio laringio muy, muy significativa. Os he puesto la imagen de la gasa y os he puesto la imagen de la mascarilla. Con la mascarilla es más cómodo porque la podéis mojar, ahora poner la mascarilla y estar haciendo otra serie de cosas. La gasa, si no la sujetáis con unas gafas, se va a caer, así que hay que estar quietos, pero con la mascarilla podéis estar haciendo otro tipo de cosas mientras estáis hidratando. ¿Por qué hago hincapié en la palabra hidratación? Porque también tenemos que hacer lubricación. Para hidratarnos podemos hacer estas dos cosas que hemos visto antes, duchas nasales, como veis ahí, beber por supuesto muchísima agua, y estas dos imágenes que veis en la parte derecha de la pantalla, la parte de arriba se llama respirator vaho, que no es más que el típico bol de agua hirviendo para que produzca vapor y la toalla encima de la cabeza, solamente que eso nos cubre
solamente la nariz y la boca. Es el mismo ejercicio. Y os hablaba de hidratación y os comentaba la lubricación, porque es necesario que mantengamos esa hidratación. ¿Y cómo se mantiene esa hidratación? Pues protegiendo las mucosas con lubricante. Este es el que se está utilizando ahora, se llama Bea Oris, se pone un par de pulsos en la boca, se deja disolver y se va tragando. Y va a hacer una protección, se puede poner un par de veces al día, incluso 3. Es de aloe vera y bueno, te tiene que gustar. Ahora os voy a enseñar este pequeño artilugio que no es más que una botella de agua con un tubo de goma que se llama Lax Box. Este fue ideado por Marqués Chabot, que es una logopeda finlandesa, y podéis pensar cómo una botella con un tubo de agua puede mejorar. Pues mejora muchísimo todo lo que es la emisión de voz, porque produce una vibración, produce una onda y un relax laringio. ¿Qué conseguimos? Pues mayor eficacia glótica, con el mínimo esfuerzo, o sea, nuestra voz va a rendir más con menos trabajo. Vamos a tener más economía en el gasto energético que tenemos. Vamos a tener una voz más resonante, mucho más vibrante, va a llegar más lejos y va a sonar mejor tanto a ti como a quien te está escuchando. Y vas a tener un flujo fonatorio mucho mejor, mucho más adecuado. Tenemos el segundo objetivo, es equilibra automáticamente las funciones necesarias para la producción vocal y nos crea un feedback de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que nos va a proporcionar esa información, nos va a servir para seguir manteniendo esa voz una vez tratada con el Lax Box. ¿Vale? ¿Qué necesitamos? Pues un tubo de silicona de 35 centímetros de largo, unos 12 milímetros de diámetro, que es como un poquito más de 1 centímetro, o de 8, como muy poquito. Lo metemos en una botella con unos 3-4 centímetros de agua y soplamos. ¿Vale? 1 minuto. Tenemos la botella de agua, como os he dicho, con unos centímetros de agua. Tenemos el tubo, que se puede comprar en cualquier ferretería, súper barato, es el diámetro. Y lo introducimos en la botella, no del todo, ¿vale? No tiene que llegar al fondo. Lo introducimos como 1 centímetro, 2 centímetros como mucho. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues lo que nos han prohibido siempre. Hacer burbujas con una pajita. Tenemos que mantener la espalda bien apoyada, la botella un poquito separada del cuerpo. Los labios van a rodear el tubo, no lo van a morder. Tomamos aire. Los primeros segundos no vais a notar nada, pero a partir de los 3-4 segundos vais a empezar a notar un masaje laringio muy beneficioso. ¿Qué se consigue? Se consigue esto. Antes de hacer las box, tenemos esta cavidad, este espacio en la cavidad oral. Y después de hacerlo, tenemos todo este espacio. Por tanto, ¿qué ocurría? Que los resonadores están más distendidos y se va a escuchar todo mucho mejor. Aquí os dejo una técnica de relajación que se llama técnica de relajación de Jacobson, que podéis encontrar en YouTube, que es para mí buenísima. Va tensionando y aflojando por grupos musculares y para la voz es muy bueno tener relajación. Así que lo podéis copiar de ahí.
Si ponéis técnica de relajación de Jacobson os van a salir varias, esta es una cualquiera de ellas. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que esto os sirva.